levantan a cada día, Señor, y no esperan en ti, papá. Pero nosotros conocemos que tú vienes pronto. Conocemos, Señor, cuáles son tus propósitos. Ayúdanos a cumplirlos en tu palabra, en tu obra, Señor. Aquí estamos dispuestos para ti. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Tome su lugar, mi hermano. Tome su lugar. Fíjense, hermano, el tema yo le decía que se llama mi propósito de Dios, en Dios para este año que comienza. ¿Cuál es? No sé, si tú has puesto en tu mente, en tu corazón, el pensar este año que comienza, ¿qué voy a hacer para Dios? ¿Qué voy a hacer para la obra de Dios? Porque, amado de Dios, sabemos que la gente que no conoce de Dios, cada año que inicia, hace sus propósitos, incluso se come sus uvas. Y veía yo por ahí unos videos que salen con sus maletas a dar la vuelta a la cuadra, porque quieren viajar. Y se ponen ropa interior de colores, porque esto, porque el otro. Bueno, cuánta cosa. Pero usted, mi hermano, está esperando en el Señor y no en la ropa interior roja o amarilla o verde o anaranjada. Amén. La gente dice, no, en este año que viene voy a comprar un carro nuevo, a construir mi casa, a hacer un ejercicio para que pueda yo estar más saludable, o a ir al gimnasio. Pero los hijos de Dios también tienen que tener propósitos. No podemos vivir como el achivito, como el periquito, hermano, que amanece, anochece y amanece y anochece, y vamos viviendo día tras día sin tener un propósito. Amén. Usted hoy tiene que preguntarse, ¿cuál es mi propósito para el 2022? El domingo, mi hermano, no pudimos estar con ustedes. Estuvimos con la familia de mi hijo. Damos gloria al Señor porque nos gozamos ahí en una congregación que se llama Conquistando Fronteras. Es una iglesia muy grande, muy grande. Yo estuve ahí y es algo hermoso, maravilloso, gozarse, la alabanza perfecta, todo hermoso, hermano. Aquí se nos salen los gallos y nos falla la guitarra o el bajo, lo que sea, pero allá no, todo está muy bien, cámaras y todo hermoso. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? Que no nos conocemos así como se conoce usted aquí. Así como entran 1000, salen 1000, y entran otros 1000 y salen otros 1000, y así están. Son 4 cultos al día. Es un lugar grande, ¿verdad? Enorme. Butacas, ahí sillas cómodas. No sé si tengan aire acondicionado, pero las luces, todo maravilloso, hermoso. Creo que por ahí les mandé unas fotos por ahí al grupo. Y ellos tienen propósito de comprar un lugar más grande ahora todavía en este año. Creo que ya lo compraron, lo están pagando. Y nosotros, hermanos, tenemos que pensar como iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros en este año? Porque sabe que Cristo viene pronto. Y tú, cada año que está pasando, es más cerca la venida del Señor. Por eso usted, mi hermano, tiene que tener esos propósitos de prepararse más, de acercarse más al Señor, de buscar más de Dios. Amén. Como lo hizo Moisés, David, Jonás, Daniel y muchos hombres de la palabra de Dios que amaban a Dios y buscaban de Dios. Por eso este principio de año, mi hermano, estamos a 11. Es buen tiempo para que usted diga, todavía puedo empezar a hacer mi plan de vida, de trabajo para la obra de Dios. Amén. Vaya usted a Isaías capítulo 6 en el verso 8. ¿Sabes que Dios tiene planes para tu vida? Solo que tienes que preguntarle, Señor, ¿y cuál es el propósito tuyo para mí en este año? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo pues realice para ti, para tu obra? Isaías 6:8. Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor.
Y si usted no trae Biblia, por aquí hay Biblia, y si no, pues ahí está la palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesús: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En este año que comienza, amado de Dios, usted tiene que decir lo mismo que decía el profeta Isaías, porque sabe que ya la mies está madura, ya está lista la cosecha, ya la gente, hermano, allá afuera está ávida de la palabra de Dios, por tantas cosas que están pasando, por tantas situaciones que están viviendo. Por eso usted tiene que tener ese propósito de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque, hermano, es triste el mirar que la gente se está perdiendo en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, en tantos pecados, mi hermano, mi hermana. Y usted que tiene la palabra de Dios tiene que tener el propósito de ir en este año que comienza y decir: ¿cuántas almas voy a ganar para el Señor? Porque muchas veces podemos decir: voy a proponerme a un trabajo a ganar 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, no sé cuántos miles de pesos. Pero recordemos que la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Por eso el pueblo de Dios, que sabe y conoce los tiempos que estamos viviendo, tiene que tener esos propósitos de Dios. Ahora, que tu propósito sea: si yo me enojaba mucho el año pasado, ¿cuál es tu propósito? Pues dejar de enojarme. Si discutía con mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi prójimo ahí, pues busque no discutir. Porque muchas veces seguimos viviendo igual o peor que antes, y es triste. ¿Cuál es tu propósito? Ser mejor, mi hermano. Ser más como el Señor es. Amén. Mire, Dios tiene muchos propósitos en nosotros, pero también nosotros debemos tener propósitos para con Dios. Amén. Es decir, proponernos más a servir en su obra. Yo le decía, en esa iglesia grande me fascinó cómo tienen esa organización. Por ahí unos reciben a los nuevos. Hay gente, cada domingo llega gente nueva. Son 4 cultos. Yo le decía a mi esposa: no me supo pero ni a melón el culto de la mañana de 8 a 9:30. Fíjese, te quedas con ganas de más. Y ya dicen: ¿saben qué? Ya los que, pues ya, vayan, salgan, porque sanitizan el lugar, lo limpian y todo en un ratito, porque a las 10 ya entra el otro turno, otro culto. Y sale a las 11:30 porque a las 12 ya entra el otro. Imagínense. Y usted dice: yo quiero más. Y a veces aquí, hermano, nos llevamos 2 horas y usted dice: ya, hermano, córtele. ¿Cuál es tu propósito más? Acercarte más, tener más intimidad con Dios, hablarle más, que Él te hable. Yo le hablaba hace rato de ese monje. ¿Cómo supo que esto venía? Porque Dios le reveló. Dios le reveló. Podrán decir: no, es que era un adivino. No, mi hermano, cuando tú te metes con Dios, como lo hizo Daniel, Dios reveló lo que venía a su pueblo, lo que iba a venir, lo que va a venir, porque todavía falta la semana 70 de Daniel. Amén. Hay un pastor que escribió ahí un libro muy famoso que creo que fue bestseller. Yo no sé si usted lo leyó. Se llama Vida con Propósito. Creo que el autor es Rick Warren. No lo estoy promocionando, pero hermano, ese título es sugestivo, porque se llama una vida con propósito. El cristiano tiene que vivir una vida con propósito.
No nada más, bueno, ya conocí de Dios y sigo viviendo igual que antes. El mismo tremendo, la misma chismosa o chismoso, la misma persona mentirosa o mentiroso. No, hermano, te estás engañando a ti mismo. A Dios no lo vas a engañar. Tú tienes que proponerte en tu corazón cambiar de vida, porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Su palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a ver un poquito el libro de Daniel. Vaya usted a Daniel 1:8. Este joven tuvo propósitos en su vida. Amén. Daniel 1:8. Cuando usted lo tenga, glorifique el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Dice, y Daniel, ¿qué dice? Propuso, o sea, tenía un propósito. Propuso en su corazón que no contaminarse. Amado de Dios, él dijo, no, yo no me quiero contaminar. Yo me propongo no contaminarme. Usted, mi hermano, en este año que está comenzando, ¿cuál es tu propósito? Leer más la palabra, compartir más la palabra, buscar más a Dios en oración, en ayuno. ¿Cuál es tu propósito? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que hay cosas que te contaminan. Hoy, mi hermano, allá afuera nos rodea un mundo que nos puede contaminar. Y a veces nos dejamos que nos contamine. Tienes que proponerte en tu corazón, este año ya nada de la Rosa de Guadalupe, ya nada de María la del Barrio, no sé, hermano, yo ya la verdad le digo eso porque pues eso fue cuando yo estaba sin Cristo. No sé cuáles sean ahora, ¿verdad? Y espero que usted también no sepa cuáles están ahora. Y ahora que usted busque más de Dios, porque vendrán días en que lo buscaremos y no lo hallaremos, dice la palabra. También David tuvo propósitos en su vida. Recordemos que él había propuesto en su corazón edificar casa para el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a segundo libro de Daniel 7:1. Segundo libro de Daniel, Samuel 7:1. Yo quiero que tú comiences hoy a pensar y a meditar en tu corazón. ¿Cuál es el propósito que yo voy a hacer para la obra del Señor? Yo doy gloria a Dios porque en este año que terminamos, muchos hermanos que se propusieron hacer algo para el Señor lo hicieron muy bien. Gloria a Dios. Y espero que en este año lo que se proponga usted hacer para el Señor lo haga usted excelentemente. Amén. Damos gracias a Dios porque todo lo que usted haga es para la gloria del Señor y no se va a quedar sin recompensa. Amén. Segundo libro de Samuel 7:1 dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahí nos vamos a detener un poquito. Fíjese, hermano, el rey dijo: oh, pues mi casa está bien bonita, en casa de cedro habito, dice David. Pero ¿qué pasa con el arca de Dios? Estaba entre cortinas, como que estaba olvidada la casa de Dios, el tabernáculo, ahí donde adoraban a Dios, como que estaba olvidado. Recuerde, hermano, que estamos orando a Dios para que Él nos permita abrir ese lugar que se cerró hace
año y medio, ya un buen rato se ha cerrado, y ese lugar se dedicó para la obra de Dios. Y el pastor que estaba ahí pues se fue y lo dejó. Y estamos orando para que el propósito de Dios en este año sea que estemos allá, porque sabemos que ese lugar va a ser de grande bendición. Amén. Siga leyendo el 3. Dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en ¿qué? En tu corazón, porque el Señor está contigo. O sea, mire, el rey se dio cuenta y dijo: bueno, yo estoy bien cómodo, tengo mi pantalla gigante allí, mi sala, mi reposedo, no sé cómo se llama eso. Yo vivo bien bonito. Y la casa del Señor está olvidada. Eso era físicamente hablando. Pero hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? Yo doy gracias a Dios porque por ahí una hermanita decía: este año va a ser más glorioso, bendecido. Y yo lo creo también. Y me da gozo que tenga esa mentalidad, porque quizá, hermano, y lo más seguro, ha propuesto en su corazón: no, yo lo voy a dar el 100 o el 200% para que sea realidad en mi vida. Porque tú lo tienes que creer primero, hermano. Porque ¿cómo se va a llenar la iglesia si usted no va a predicar? No, pues que el pastor lo haga. ¿Cómo se va a llenar la casa de Dios si nosotros no hacemos oración para que el Señor traiga a la gente? Tienes que proponerte en tu corazón qué vas a hacer para la obra de Dios en este año. Amén. Vaya usted a segundo libro de Crónicas. Fíjese, hermano, si el propósito que tú tienes en el Señor no se cumple contigo, se va a cumplir con tus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle palma al Rey de Reyes, mi hermano, mi hermana. Sabe que yo me emociono porque mi hijo Kevin, Señor, el Señor lo está levantando. Y yo le decía: hijo, nunca te imaginaste que ibas a ocupar la palabra de Dios para hablarle a tu familia, a la familia de tu novia, que ahora esperemos que muy pronto nos den la noticia de que haya bodas. Y me gozo. ¿Cuántos son en la familia ahí en Iztapalapa? 15. Damos gloria a Dios por esos 15 hermanos que yo sé que Dios los va a tomar fuertemente para su gloria y para su honra. Y sabe que Él está siendo un pastor ahí en esa casa. Y él quizá me decía: papá, yo no quiero ser pastor. Pero no es lo que tú quieras, es el propósito de Dios en ti. Y hermano, yo sé que mis generaciones van a hacer las cosas más excelentemente que yo, mejor que yo. ¿Usted lo cree? Créalo. Créalo. Mire que dice segundo libro de Crónicas 7:11. Lo tenemos. Terminó pues. ¿Quién dice ahí? Si tenemos la cita. Ya se fueron. Terminó pues Salomón la casa del Señor. ¿Quién propuso en su corazón hacerle un lugar para la obra de Dios? David. Sin embargo, el Señor le dijo: mira, David, tú derramaste mucha sangre, tú no puedes, pero lo va a hacer tu hijo. Pero nació, hermano, en el corazón de David. ¿Qué ha nacido en tu corazón hacer para el Señor? ¿Cuál es el propósito que tú tienes?
Tal vez no lo cumplas tú, pero tus generaciones, si Dios lo permite y no viene antes, el Señor lo va a hacer con ellos. Por eso dice: terminó pues Salomón, que es el hijo de David, la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso. También Salomón se propuso hacer en la casa del Señor, y en su propia casa fue prosperado. Mire, hermano, yo quiero que tú entiendas también aquí, cuando tú propones primero hacer algo para la obra de Dios, Dios te va a recompensar en tu familia, en tu casa, en tus finanzas, en todo lo que tú hagas, porque has propuesto en tu corazón primero servirle a Dios, hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque todos los que estamos aquí tenemos un propósito en Dios. Dios no te llamó nada más para que tú vengas los martes, jueves y domingo aquí a sentarte. No. Y tienes que entenderlo y pensarlo. Dios te llamó para hacer algo en su obra. Y cuando te digo algo es porque yo no lo sé, pero tú tienes que decírselo al Señor. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Sabes que yo cuando conocí al Señor, yo le dije: Señor, yo no sé qué tú tienes preparado para mí. Dime, úsame. Y cuando me dijo qué cosa tenía preparado para mí, le dije: no, eso sí no, Señor, está muy difícil. Soy un niño, le dije. No, como un niño si ya tenía como 30 años. Y Él te va a tomar, solamente tú deja moldear tu vida, tu corazón para la obra que Él te tiene preparado. Amén. Vaya usted a Hechos, por favor, Hechos 19:21. Es importante, mi hermano, mi hermana, que pidamos esa dirección a nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad, su propósito. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues entrando más en oración, en ayuno, en comunión con Él. Hechos 19:21. Es necesario que nosotros nos propongamos hacer propósitos en Dios en nuestras vidas. Ya tenemos Hechos. Mire que dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso, fíjese que dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Mire, yo admiro la vida de Pablo porque él conocía la palabra de Dios, pero estaba errado porque estaba en contra del camino del Señor. Pablo pensaba que le hacía bien al Señor yendo a apresar y a permitir que mataran a los cristianos. Pero tuvo un encuentro, entendió el propósito. Dios le habló y le dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y Pablo dijo: sí, yo voy a ir. No se rebeló. Y dice que Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén, obedecer la voluntad de Dios. Amén. Se despojó Pablo de todas las cosas. Por eso dice: todo lo que conocía yo antes lo tengo ahora por basura, por algo que no es importante. Él dejó todo, mi hermano. Claro que hacía tiendas o casas de campaña. Yo creo que hacía para la gente, porque antes lo ocupaban más. Trabajaba con sus manos, pero su propósito era llevar el evangelio a todo lugar. Y sabes, mi hermano, que lo logró. Por eso, hermano, admiramos a nuestro amado hermano Pablo o Saulo de Tarso, porque, hermano, él dijo: no, yo tengo que ir a predicar, porque así me mandó el Señor. Sabes que el mandamiento está desde Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y manden todo lo que yo les he mandado, que guarden las cosas que yo les he enseñado.
Pero eso no se lo había dicho a Pablo, porque no estaba Pablo aún con los discípulos. Sin embargo, Pablo dijo: yo también lo voy a hacer, porque tuvo su encuentro con Cristo y lo hizo. Y creo yo, estoy seguro, porque la palabra lo dice, que trabajó un poco más que los demás. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo tácitamente a los discípulos, a los 12: miren, vayan y hagan discípulos, enséñenles lo que yo ya les enseñé. Sin embargo, no estuvo físicamente el Señor con Pablo, pero Pablo dijo: no, yo voy a hacerlo. Y hermano, inundó del evangelio Pablo a muchas regiones. Amén. Antes, hermano, en la antigüedad, en ese tiempo, hombres y mujeres de Dios siempre estaban en su corazón proponiendo a hacer cosas para el Señor, a servir más para el Señor. Pero sin embargo, ahora, ¿qué está pasando? La iglesia se ha debilitado, la iglesia se ha vuelto floja, la iglesia se ha adormilado. Nos hemos, ¿verdad? Hay que pedirle perdón a Dios y decirle ahora, en este año que comienza. Mire, hay mucha gente que dice: este año va a ser muy difícil. Los mismos científicos dicen: pues es posible que esto se altere, esto de la salud se altere. Pero hermano, el que confía en el Señor y espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Dice que levantará las alas como ¿quién? Como las águilas. Amén. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Tú qué propones en tu corazón en este año que comienza? ¿O no lo has pensado? Yo he pensado, hermano, que Dios nos permita abrir ahí arriba. Y estamos orando y el Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, Josué le dijo al Señor: Señor, subiremos y tomaremos la tierra de tal lugar? ¿Tú qué dices? ¿Lo hacemos o no? No, espérate, yo te digo cuándo. Y cuando le habló a Josué, dijo: ahora sí, sube y toma ese lugar para la gloria del Señor. Estemos orando, mi hermano, para que sepamos qué vamos a hacer en este año que comienza para la obra de Dios. Amén. Cada ministerio, cada hermano responsable de los ministerios, dígale: Señor, dirígenos. No queremos ser como el címbalo que retiñe. Hermano, la palabra de Dios dice que si el edificador no edifica, nosotros de embalde estaríamos edificando. Amén. Tenemos que pedirle dirección para que podamos realizar su obra. Vaya, ya estamos terminando. Vaya usted a Marcos 5:21. Si usted, mi hermano, se propone a buscar más de Dios, Dios va a traer sanidad a usted, a su familia, a su casa en este año que comienza. El buscar de Dios trae sanidad. Marcos 5:21, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo. Mire que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía ¿cuánto? 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto,
porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate, amado de Dios, esta mujer tuvo esa fe, ese sentir, y dijo: no, yo me voy a proponer. Si no es ahora, no lo voy a poder lograr. Yo me voy a proponer tocar solamente su manto. Póngale, tocarlo solamente. No decirle: Señor, sáname. No, nada más lo voy a tocar y voy a ser sana. Fíjese qué grande fe. ¿Y cuál era ese propósito que ella tenía? No, yo no sé cómo le voy a hacer. Dice que iban a casa de Jairo, iba mucha gente con él, y la gente lo rodeaba, y la mujer, hermano, no sabemos si podía o no, tenía fuerza, porque, hermano, una mujer no podía estar con la gente normal cuando sufría flujo de sangre. ¿Sí lo ha leído? No podía, hermano, porque era pecado. No podía, porque no le era permitido estar ahí. Por eso dijo: no, yo nada más que nadie se entere, solamente voy a tocarlo. Ese fue su propósito y lo logró. Por eso el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Porque ella no quería que su vergüenza, su situación se magnificara, se supiera. Pero ella dijo: no, yo quiero solamente tocarlo. Ese es mi propósito y lo voy a lograr. Buscó del Señor, buscó llegar a donde estaba, y nada más dijo: no, yo voy a tocar nada más. Y fíjese, dice el Señor que poder y virtud salió de él. Amén. ¿Cuántos están, hermano, hoy disponiéndose en su corazón en este año? Yo quiero tocar el manto del Señor. Yo quiero ver la gloria de Dios en este año. Quiero ver a mi familia rendida a los pies de Cristo. Quiero ver a mis hijos sirviendo al Señor. Porque, hermano, si tú piensas primero en las cosas de Dios, todo lo demás va a venir a ti, porque lo dice la palabra. Solamente preocúpate por las cosas de Dios, porque lo demás el Señor lo va a hacer, porque conoce tu necesidad, conoce lo que tú requieres, lo que tú necesitas, lo que tú también anhelas. Amén. En este año, mi hermano, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es ese propósito para decirle: Señor, ayúdame a cumplir el propósito en ti? No tu propósito, porque tu propósito igual es conseguir un mejor trabajo, estudiar una carrera. No está mal, no está mal. No me malentienda. Lo que quiero que usted disponga en su corazón es primeramente servirle a Dios, y ponga en Él todos sus anhelos, sus necesidades, y Él las va a realizar, a cumplir. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a estar tratando de no dilatarnos mucho ahora por la situación que estamos viviendo. Yo quiero que usted sí se traiga su cubrebocas. Allá en la entrada está el gel, está el termómetro. Cuidémonos, pero sobre todo confiemos en el Señor. Amén. Yo quiero que hoy usted cierre sus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa: ¿cuál es tu propósito en el Señor?